Buenas noches, bienvenidos con todos. Hoy ya vamos a ver la clase número 7 sobre el tema del rapto de la iglesia. Como ustedes saben, mientras voy avanzando con la presentación, si tienen alguna pregunta, un comentario, déjenlos, que yo entre tanto y tanto voy haciendo pausas para leerlos y tratar de solucionar o resolver las dudas que podemos tener sobre el tema. Ya hemos visto las primeras 6 clases donde hemos abarcado las bases del rapto de la iglesia. Hemos visto algunos detalles de los pasajes principales que nos hablan de esta doctrina, y también hemos visto las diferentes posturas que hay dentro del mundo cristiano con respecto al rapto de la iglesia, pero no a la esencia del rapto, sino al tiempo. No la doctrina como sí, no la doctrina en sí misma, sino el tiempo, la ubicación de este evento. El rapto va a suceder antes del periodo de la tribulación de 7 años, antes del periodo de la tribulación de 3 años y medio, al mismo tiempo que la segunda venida después de la tribulación, y hemos visto y estudiado y comparado las distintas posturas. En la clase anterior vimos la postura del rapto post-tribulacional, pero hoy día vamos a ver un tema distinto. Ya no vamos a ver las diferentes posturas, sino ahora vamos a comparar pasajes. Lo que vamos a hacer en esta clase y en las siguientes es analizar las posturas por las cuales yo soy pretribulacionista. Como ustedes saben, desde la clase número 1 los he dejado claro, yo soy alguien que considero que el rapto de la iglesia va a suceder 7 años antes de la segunda venida de Jesús. Pero para eso, primero tenemos que responder una pregunta importante. ¿El rapto es la segunda venida de Cristo? Así que vamos a arrancar con esta presentación el día de hoy. ¿El rapto es la segunda venida de Cristo? ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que se levanta contra la doctrina del rapto, y sobre todo con aquella que considera que no es la segunda venida, es que nosotros en la Biblia vamos a ver al rapto y a la segunda venida con detalles muy similares. Vamos a ver palabras similares entre uno y el otro, y por lo tanto concluyen estas personas que el rapto y la segunda venida son el mismo evento, solo que enfocados desde una perspectiva distinta. Unas perspectivas nos muestran a Dios descendiendo y otras perspectivas nos muestran a la iglesia subiendo. Esto es así, vamos a ir analizándolo el día de hoy. Lo primero que tenemos que entender es que al estudiar las diferencias entre el rapto y la segunda venida, vamos a llegar a ver si es el caso de que la segunda venida como tal va a ocurrir en 2 fases distintas. La primera fase sería el rapto de la iglesia, cuando Jesús aún no desciende a la tierra, y la segunda fase sería la segunda venida como tal. O sea, las escrituras nos muestran que la segunda venida como tal podría suceder en 2 fases, una fase el rapto y otra fase la segunda venida como tal, o son el mismo evento. Primero, tenemos que ver que sí hay ejemplos en los cuales vemos diferentes fases dentro del plan o calendario profético de Dios. Por ejemplo, Jesús en su primera venida tuvo distintas fases, por así decirlo. En su nacimiento, es parte de su primera venida, en su vida, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su asunción. En todas esas características, Jesús en su primera venida ha tenido distintas fases. La primera venida no es una unidad como tal, sino ha tenido distintos desarrollos dentro de la primera venida. Es más, nosotros cuando vemos en el Antiguo Testamento la descripción del Mesías, una de las cosas que yo he dicho en clases anteriores es que los judíos discutían mucho a qué se referían las diferencias entre el Mesías sufriente y el Mesías reinante. O sea, era un mismo Mesías, pero con características contradictorias. Uno venía a morir y el otro a reinar. Pero ¿cómo reconciliaban ellos esto? Era prácticamente imposible, porque eran contradicciones. No eran detalles complementarios, sino eran detalles contradictorios. Lo que los judíos desarrollaron en el tiempo antes de la venida de Jesús es que habían 2 Mesías. El Mesías hijo de José, que era el Mesías sufriente, y un segundo Mesías, que era el Mesías reinante, el Mesías hijo de David. Así lo llamaban ellos. En el transcurso de los años, se enfocaron más en el Mesías reinante que en el Mesías sufriente. Así que cuando Jesús aparece, ellos estaban esperando el reinante. Y nosotros ahora entendemos es que no eran 2 Mesías distintos,
sino que era uno viniendo en dos fases o en dos etapas distintas. La primera venida a sufrir y la segunda venida a reinar. Otro detalle importante que nosotros vemos en el calendario profético de Dios es que también el Señor hace distinción entre, por ejemplo, su reinado mesiánico. Si nosotros estudiamos la Escritura, vamos a ver que después de la tribulación, en la segunda venida, Jesús va a establecer su reino. Pero ese reino como tal tiene dos fases también. Tiene la primera fase, que es el milenio, y la segunda fase, que es el estado eterno. Tenemos esas dos fases dentro del reinado del Mesías como tal. El reinado del estado eterno y el reinado del milenio. O, en orden, el reinado de 1000 años primero y luego la segunda fase, que es el estado eterno, donde se va a establecer la Nueva Jerusalén, y eso lo vemos en pocos detalles en el libro de Apocalipsis, en los capítulos finales. Otro detalle, otra característica del plan, del calendario profético de Dios, que nos muestra fases distintas, es lo que se conoce como el Día del Señor. En el Antiguo Testamento vamos a ver varias veces profecías con respecto al Día del Señor como tal. Pero el Día del Señor no marca solamente una fase, por así decirlo, sino marca la primera fase de 7 años, que es la tribulación, y la segunda fase, que es el reinado del Mesías como tal, que también está dividida en el milenio y en el estado eterno. Así que el Día del Señor como tal también está dividido en tiempos distintos. Uno es un tiempo de ira, de tribulación, y otro es el tiempo de reinado como tal, del reinado mesiánico. Así que si encontramos ese tipo de situaciones en el Antiguo Testamento que los judíos no entendían muy bien porque aún no había venido Jesús en su primera venida. Así que lo que tenemos que hacer ahora es preguntarnos, los pasajes que hablan del rapto y los pasajes que hablan de la segunda venida, ¿son complementarios o son contradictorios? Si estos pasajes son contradictorios, significa que no pueden ocurrir en el mismo momento. Pero si son complementarios, significa que sí son el mismo evento, que el rapto y la segunda venida son el mismo evento. Los posttribulacionistas argumentan que al usarse las mismas palabras para el rapto y la segunda venida, esto debe suceder al mismo tiempo. Las palabras que se utilizan para el rapto y la segunda venida generalmente son las mismas. Siempre giran en torno a parusía, a epifanía y apocalipsis. Esas son las tres palabras griegas que generalmente se usan para los dos, para el rapto y para la segunda venida. La gente que cree que es el mismo evento va a decir, el hecho de que se usen las mismas palabras significa que son el mismo evento. Así que no hay diferencia. Eso es lo que ellos argumentan. Lo que vamos a analizar hoy son los distintos pasajes. Ya hemos visto desde la clase número 1 que los tres pasajes principales para el rapto son Juan capítulo 14, Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Esos tres pasajes van a marcar la base de la doctrina del rapto de la iglesia. Ojo, los post-tribulacionales, los que creen que el rapto va a ser antes, y con todas sus variaciones, consideran que esos tres pasajes hablan del rapto, pero lo ubican en tiempos diferentes. La contradicción o la discusión no está en si estos pasajes enseñan el rapto, sino si estos pasajes discrepan en cuanto al tiempo. ¿Suceden al mismo tiempo que la segunda venida o no? Y vamos a analizar esos tres pasajes que ya lo hemos hecho desde la clase número 1, así que no vamos a entrar a mucha profundidad a ellos. Si ustedes no han visto las 3 primeras clases, los animo a revisarla en mi canal de YouTube, pero sí vamos a revisar los pasajes de la segunda venida, y eso sí no los hemos tocado mucho en las clases anteriores. Los pasajes son los siguientes, los principales. Zacarías capítulo 14, Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis capítulo 19. El pasaje que más detalla la segunda venida de Jesús es Apocalipsis 19, los versículos 11 al 21. Ahí podemos ver, y yo los animo a leer estos pasajes en sus casas, donde ustedes van a poder examinar los detalles a profundidad, porque por tiempo ya no es que vamos a tomarnos versículo por versículo de cada uno de ellos, para que ustedes puedan ver si hay diferencias o se refieren al mismo evento, ya que la gente que considera que es el mismo evento argumenta que por usar las mismas palabras sí son el mismo evento. Nosotros vamos a analizar hoy si es así o no. Y como pongo acá,
Al comparar las similitudes y las diferencias entre estos pasajes, podremos concluir si las diferencias nos llevan a ver un evento en dos fases distintas. Algunas personas dicen, sobre todo los que no creen en el rapto pretribulacional ni tribulacional, de que nosotros estamos enseñando que hay tres venidas. La primera como sufriente, el rapto que sería como una especie de segunda venida, y la segunda venida como tal. Si serían tres, ya no serían dos. Y ellos argumentan, esto no lo enseña la Escritura. Pero nosotros no estamos diciendo que el rapto sea una venida adicional, sino que es una fase dentro de la segunda venida, así como hemos visto los ejemplos de distintas fases en el calendario profético de Dios en el transcurso de la historia en las Escrituras. Así que no estamos diciendo que es una venida adicional, sino que es una fase dentro de lo que se conoce como la segunda venida. Así que ese es el argumento que vamos a tratar de ver y ver si la Escritura nos muestra que son dos fases. Si la Escritura no nos muestra que son dos fases distintas, significa que son el mismo evento. Pero les adelanto que personalmente concluyo que hay diferencias abismales entre uno y el otro, por lo tanto, es un evento en dos fases distintas. El rapto y la segunda venida no son el mismo evento. Y lo vamos a ir analizando paso a paso. Vamos a ver a continuación las diferencias entre el rapto y el regreso, porque en general todo lo podríamos llamar la segunda venida y en dos fases, el rapto y el regreso. Un evento es sacar a la iglesia y el otro evento es venir a juzgar al mundo entero. El rapto y el regreso, vamos a ver las diferencias una por una. Arranquemos con las primeras diferencias y leamos los pasajes para entender un poco cada situación. Arranquemos con la primera diferencia que encuentro entre el rapto y la segunda venida, ¿ok? O entre el regreso. El rapto nos muestra que no hay señales que lo precedan. ¿O que sí, que lo precedan. No hay ninguna señal que tenga que ocurrir para que suceda el rapto de la iglesia. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando Pablo está escribiéndole a la iglesia, le dice de que el Señor va a venir por ellos. Y Pablo se incluye dentro del grupo que podría ser raptado, que podría ser arrebatado. Por lo tanto, en la mente de Pablo, podría haber sucedido el rapto en su tiempo. No hay ninguna señal que pueda anteceder al rapto para que este suceda. Todo lo contrario, no hay ninguna señal. El rapto podría suceder hoy, como podría suceder mañana, como podría suceder de acá a 1 año, 2 años, pero no hay nada que tenga que cumplirse antes de que suceda. Un pasaje que nosotros leemos, donde la iglesia está expectante de la venida de Cristo, sin esperar ninguna señal anterior a esta, es 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Y lo vamos a leer. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando Pablo se está refiriendo a la ira venidera aquí, se está refiriendo al tiempo de ira, que es la semana 70 de Daniel. Pero acá Pablo le está diciendo a la iglesia que es una iglesia que está esperando desde los cielos a su Hijo, o sea, está esperando desde los cielos a Jesús mismo. Es una iglesia que, como nosotros sabemos ya porque estamos miles de años después, o un poco más de 1000 años después, que el rapto no sucedió en su tiempo, pero ellos lo estaban esperando. Ellos no estaban esperando que se cumplieran ciertas señales. Ellos ya estaban esperando a Jesús desde el momento que creyeron. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, que Jesús puede venir en cualquier momento. Eso es algo que marca muy claramente la doctrina del rapto, la inminencia. Jesús podría venir por nosotros hoy y tenemos que velar y orar y esperar al Señor. Él puede venir en cualquier momento y tenemos que estar preparados. Esa es una característica del rapto. Por el contrario, la segunda venida sí nos muestra señales que tienen que suceder antes de esta. Por ejemplo, si nosotros leemos Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, vamos a ver que hay una serie de señales que
que preceden a la segunda venida de Jesús. Tienen que pasar estas señales antes que Jesús venga. Él no podría venir en esa segunda venida hoy. Tienen que pasar todas estas cosas. Los animo a leer Mateo 24 del 4 al 28 para que entiendan mejor a qué me refiero. He hecho un resumen acá y vamos a leerlo. Dice el Señor: Jesús le respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Por lo tanto, si les dicen: miren, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que la primera diferencia que encontramos entre el rapto y la segunda venida, que nos marca que no son dos eventos iguales, complementarios, sino que son dos eventos distintos, es que uno puede suceder hoy y el otro tiene que suceder cuando aún pasen distintas señales, que algunas de ellas aún no han ocurrido. Así que vemos una gran diferencia. El rapto puede suceder hoy, la segunda venida no. Como hemos estudiado en la clase número 4, la profecía de las 70 semanas de Daniel nos muestra que cuando el anticristo se proclame Dios al meterse en el templo, van a faltar exactamente 3 años y medio para que venga Jesús. Se puede calcular la segunda venida. En cambio, el rapto de la iglesia no. Es un evento inminente. Podría pasar hoy como podría pasar mañana. Esta es la primera diferencia que encontramos entre el rapto y la segunda venida. Veamos otra diferencia más. Primero, en el rapto, Jesús no pisa la tierra. Jesús está desde las nubes. Lo vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a volver a leerlo para darnos cuenta de que Jesús no desciende a la tierra en esta descripción. Miren lo que dice Pablo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. El enfoque del rapto en 1 Tesalonicenses 4 no es Jesús tocando, descendiendo a la tierra, sino es quedándose en las nubes y nosotros recibiéndolo ahí para estar con Él para siempre. El Señor no desciende hasta la tierra. En cambio, la segunda venida sí remarca, sí resalta a Jesús descendiendo al monte de los olivos. Ustedes se acordarán en Hechos capítulo 1, cuando los apóstoles están con Jesús resucitado, que Jesús les dice que ellos tienen que ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y luego Jesús asciende y ellos se quedan mirando al Señor ascendiendo hacia las nubes y luego Jesús desaparece. E inmediatamente aparecen 2 ángeles alrededor de ellos y les dicen: así como ustedes han visto que Jesús se va, de la misma manera lo verán volver. Así como Jesús se fue en el Monte de los Olivos, Él va a volver al Monte de los Olivos en su segunda venida. Él no se va a quedar en las nubes. Él va a descender a la tierra, no es exclusivamente, pero específicamente en el Monte de los Olivos. Zacarías capítulo 14, vamos a leer los versículos 12 al 4. Dice lo siguiente: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eso va a ser recontra alucinante, porque Jesús va a pisar el Monte de los Olivos y el Monte de los Olivos se va a partir en 2 y va a crear un valle, ese partimiento del monte. Esto no ocurre en el rapto. En el rapto Jesús está en las nubes, recibe a la iglesia ahí. En la segunda venida Jesús toca el Monte de los Olivos, lo parte en 2 y cambia topográficamente el mundo entero, por así decirlo. Los animo a leer como referencia Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, que da la misma idea. Así que acá vemos la segunda diferencia. El rapto y la segunda venida nos muestran venidas de Jesús
de distintas maneras. Uno se queda en las nubes, nos recibe en el cielo, y otra desciende a la tierra y parte el monte de los olivos en dos. Así que acá vemos la segunda diferencia que nos muestra que el rapto y la segunda venida no son el mismo evento y no sucederán al mismo tiempo. Veamos una tercera. En el rapto de la iglesia, Jesús llama a sus santos desde las nubes. Jesús, como lo vimos en 1 Tesalonicenses 4, Jesús llama a su pueblo a las nubes. En cambio, en la segunda venida, Jesús envía ángeles a recoger a sus elegidos. Acá hay una diferencia grande. En uno es Jesús mismo el que está llamando a su pueblo, pero en otro es Jesús enviando ángeles a que recojan de los extremos de la tierra a sus elegidos. Juan capítulo 14, que es un capítulo clave para entender el rapto de la iglesia, nos muestra eso. Miren lo que Jesús le dice a sus apóstoles. Les dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Esto lo dice Juan 14, esto lo dice Jesús ahí. Y en 1 Tesalonicenses 4 también vemos que Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que Él llama a su pueblo, lo resucita y lo llama hacia Él. En cambio, en la segunda venida, ¿qué encontramos? Que Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Alguien podría ver este pasaje y decir: Horacio, pero esta trompeta no será la misma de 1 Corintios 15. Y nosotros ya hemos refutado esa idea de que la trompeta de Mateo 24 sea la misma que de 1 Corintios 15 en las clases anteriores. No son la misma trompeta, esta es una trompeta distinta a la de 1 Corintios 15 y a la de Apocalipsis también. Así que acá lo que estamos viendo es una diferencia marcada entre Jesús trayendo a su pueblo. Una es Él mismo y la otra son sus ángeles. Son dos cosas completamente distintas. Nuevamente, acá vemos que también no es el mismo evento. Hay una diferencia muy grande. Veamos otra diferencia y luego los voy a leer en sus comentarios a ver si alguien ha escrito. El rapto de la iglesia. ¿Qué características vemos también en él? Que Jesús saca a su iglesia de la tierra mientras los impíos son dejados atrás. O sea, Jesús nos lleva a donde está Él en las nubes, pero la gente que no lo ha conocido sigue habitando la tierra. En cambio, en la segunda venida, Jesús saca a los impíos para juzgarlos y deja a los que han creído en Él en la tierra para heredar el reino de Dios. Veamos el pasaje de Tesalonicenses, que es un pasaje que vamos a tratar de leer seguido, porque son los pasajes bases, donde nos muestra esta verdad. Dice Pablo: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, noten esto, en Cristo, no son todos los muertos, son los que han muerto en Cristo, son cristianos, se levantarán primero. Y entonces nosotros, Pablo se incluye, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. El enfoque está en lo que los que son quitados son la iglesia, no el mundo impío. En cambio, cuando leemos las parábolas del reino en Mateo capítulo 13, vemos que cuando Jesús habla de la segunda venida, habla de quitar de en medio a los impíos, de quitar de en medio a los que no creyeron en Él y dejar a los que creyeron para que entren al reino de Dios. Y eso lo enfoca bastante Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Y Jesús, en Mateo 13, versículos 41 y 42, dice lo siguiente. Él está hablando en parábolas en todo este capítulo. Dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y luego en los versículos 49 y 50 continúa diciendo: así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta? Son dos enfoques completamente distintos. Uno nos está mostrando que en el rapto Jesús saca a su iglesia,
Pero en la segunda venida Jesús saca a los impíos para juzgarlos. No pueden ser eventos complementarios, sino son contradictorios. Lo que nos muestra es que estos dos eventos son distintos. No ocurren en el mismo tiempo, sino en tiempos separados. Así que estas son las primeras diferencias que estamos viendo. Ya no nos faltan muchas por revisar, pero quiero leer un ratito sus comentarios a ver si alguien tiene algo que preguntar con lo que ya hemos visto. ¿Ok? Vamos a tratar de leerlos. Ok, Alberto Ceballos dice, ¿el rapto y la segunda venida del Señor son eventos diferentes o lo voy a estudiar? Sí, la idea, Alberto, es que tú investigues, que no me creas a mí, que tú hagas tu mismo examen, tu misma investigación y tú llegues a tus conclusiones. Yo estoy tratando de dar herramientas por las cuales yo concluyo de que el rapto y la segunda venida no son el mismo evento, pero reconozco que hay hermanos en la fe, mis hermanos en la fe, que discrepan conmigo, que ellos consideran que el rapto y la segunda venida son el mismo evento. Yo, por los ejemplos que estoy dando, concluyo que no son el mismo evento. O sea, lo que estamos viendo hasta el momento nos muestra una contradicción grande. Por lo tanto, a la luz de lo que ya hemos visto en los ejemplos del Antiguo Testamento, Jesús nos está mostrando de que la segunda venida está también plasmada en dos fases, en el rapto y luego en la segunda venida. Y el rapto es algo que en cierto sentido ha ocurrido en el Antiguo Testamento. Primero con Enoc y también con Elías. Así que no es algo que nosotros no hemos visto descrito en el Antiguo Testamento. Obviamente no en la magnitud del rapto como tal, porque es todo un pueblo espiritual llevado, pero sí lo hemos visto en estos dos personajes. Y a la luz de estos pasajes me doy cuenta, hay diferencias, hay discrepancias. No las puedo reconciliar. Por lo tanto, son dos eventos distintos. ¿Ok? Gracias por tu comentario, Alberto. Vamos a continuar y vamos a seguir viendo las diferencias para luego terminar con la clase. ¿Ok? Estamos en la diferencia entre que Jesús saca a su iglesia en el rapto y en la segunda venida saca a los impíos para juzgarlos y deja a los creyentes para heredar el reino de los cielos. Aunque podría decir, Horacio, pero ¿por qué los creyentes están en la tierra si Jesús ya los sacó en el rapto antes? Y la respuesta es porque esos creyentes que se quedan son creyentes que han conocido al Señor en medio de la última semana de Daniel, en los últimos 7 años, cuando la iglesia ya no está. Hago un panorama rapidito. Nosotros somos sacados, pasan 7 años de ira, y en esos 7 años de ira van a haber personas que se van a convertir. Primero, una de las cosas que estaba hablando antes de iniciar la clase con algunos de ustedes, era que la nación de Israel se va a arrepentir. La nación de Israel va a venir al conocimiento del Dios vivo y verdadero, va a poner su fe en Jesús como Salvador, va a reconocerlo como el Mesías, va a mirar a quien ellos traspasaron y van a creer en Él. Así que la nación de Israel como tal va a conocer al Señor. Así que ellos son parte de los que van a entrar, pero ellos no han sido raptados porque ellos conocen al Señor en medio del tiempo de ira. Pero también van a haber gentiles, gente no judía, que se va a convertir. ¿Dónde vemos eso? En Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 nos muestra dos grupos étnicos, por así decirlo, que van a conocer al Señor en la tribulación. Judíos, los 144,000, y también gentiles en la segunda parte del capítulo 7. Así que los animo a revisar el capítulo 7 de Apocalipsis para ver a qué me refiero. Continuemos con las diferencias entre el rapto y la segunda venida. Una adicional. Jesús viene por su iglesia en el rapto antes del periodo de ira. En cambio, en la segunda venida, Jesús viene por su iglesia después del periodo de ira. Primera de Tesalonicenses 10, que lo leímos en la primera distinción, nos dice que en la iglesia está esperando al Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Nos va a librar de la ira. No nos va a sacar cuando ya hemos pasado por ella. Nos va a librar de la ira venidera. Pero Apocalipsis 3:10 también marca ese mismo enfoque, esa misma idea. Apocalipsis 3:10 está en el contexto de las 7 iglesias, las 7 cartas que Jesús le escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. Y en el capítulo 3, versículo 10, Jesús le dice a esta iglesia: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Jesús le promete a su iglesia guardarla, sacarla de ese tiempo de ira, de ese tiempo de prueba.
Les prometo que vamos a hacer un estudio solo de este pasaje para que ustedes vean que este pasaje realmente está indicando el rapto de la iglesia y la iglesia siendo sacada de en medio para ese tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Sé que en el rapto estamos viendo que Jesús viene por su iglesia para luego poner ese periodo de prueba, ese periodo de ira. Es antes el rapto de la ira. En cambio, la segunda venida es al revés. Jesús viene después de la ira. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Mateo 24, 29 al 30. Dice lo siguiente: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, ¿ves? Ya pasó la tribulación. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se dan cuenta? La segunda venida ocurre después de la tribulación de esos días, no antes. En cambio, el rapto sucede antes del tiempo de ira. El Señor nos guarda de ese periodo. En cambio, la segunda venida viene después del evento. El rapto y la segunda venida no pueden ser el mismo evento a la luz de estas discrepancias, de estas contradicciones. Veamos otra contradicción más, tenemos varias más. El rapto es un evento en el cual la iglesia, al escuchar de él, se anima. Es un evento en el cual te trae esperanza, te trae gozo, te trae deseos de que suceda ya. En cambio, la segunda venida sí hace mención de juicio, de tribulación, de estrés, de angustia. Son enfoques completamente distintos. Por eso Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, sobre todo en el final, vamos a leer la última parte, dice: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Le habla del rapto y le dice a la iglesia, confórtense unos a otros con estas palabras. Personalmente, considero contradictorio de que Pablo dijera: muchachos, vamos a pasar por la tribulación. Va a aparecer el anticristo, va a matar a un montón de nosotros, nos va a perseguir. La nación de Israel, mi pueblo, va a ser eliminado brutalmente. Van a quedar pocos vivos. Pero anímense unos a otros. Anímense unos a otros con esta noticia, por favor. ¿Ya? El Señor va a venir, pero vamos a pasar por un tiempo horrible, horripilante. Juan en un futuro les va a profetizar acerca de lo que va a pasar. Van a venir plagas, granizos que van a destruir casas. Va a haber actividad demoníaca, va a haber terremotos, los montes van a desaparecer, la luna se va a poner roja como sangre. Pero anímense unos a otros con esas palabras. No tiene sentido eso. En cambio, cuando leemos los eventos del rapto, siempre son de ánimo, siempre son de anímense, sientan gozo, entiendan, tengan esperanza. En cambio, cuando leemos pasajes de la tribulación, cuando leemos pasajes de la segunda venida, siempre contienen material que es doloroso, de tribulación, de dolor, de angustia. Y Zacarías, como lo hemos ido leyendo, les animo a leer todo Zacarías capítulo 14, nos muestra eso, porque el Señor está profetizando a través de Zacarías y dice: porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Miren lo que le va a pasar a la nación de Israel en los tiempos finales, antes de la segunda venida. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. Si se dan cuenta, esta descripción de la segunda venida de Jesús no es una descripción de ánimo, sino es la ciudad de Jerusalén. Si tú eres un judío y te has quedado para ese tiempo, muchos de ustedes van a morir. La ciudad de Jerusalén será tomada. Yo voy a permitir que esas naciones destruyan Jerusalén prácticamente, y hasta las mujeres serán violadas. O sea, va a ser un tiempo horrible la tribulación antes de la segunda venida. En cambio, el rapto, que es un tiempo de gozo, un tiempo de anímate con esta noticia. El Señor viene, estate atento, prepárate, que Él te encuentre listo para su venida. Anhelamos que el Señor venga. Maranata, ven, Señor Jesús. En cambio, la segunda venida nos muestra un tiempo de angustia, de dolor, de tribulación, un tiempo que nadie quiere pasar. Que son eventos contradictorios. Tribulación por un lado y el otro gozo y esperanza.
Ahí les dejo las referencias también de Apocalipsis 19 y Mateo 25 para que vean pasajes complementarios donde ustedes también ven toda esa descripción de tribulación, de angustia, de estrés, de dolor. No son el mismo evento. Continuemos. La resurrección de Jesús ocurre cuando Jesús está en las nubes. Acá no me estoy enfocando en Jesús en las nubes, sino en la resurrección misma. ¿Ok? 1 Tesalonicenses 4 nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos serán transformados. Esta resurrección ocurre cuando Jesús está en las nubes y nosotros nos encontramos con el Señor en el aire. La resurrección ocurre, el Señor todavía está en las nubes y nos encontramos con Él. En cambio, en la segunda venida, la resurrección ocurre después que Jesús ya bajó. La resurrección ocurre después que Jesús ya bajó. Son eventos contradictorios, por lo tanto no pueden ser el mismo evento. Y vamos a leer todas las cosas que tienen que pasar. He hecho un resumen, he cortado varias partes de la sección, pero los animo a leer Apocalipsis 19, Apocalipsis 20, para que vean el panorama completo. Pero vamos a ver todas las cosas que tienen que pasar antes de la resurrección en la segunda venida, que es una resurrección distinta, es una fase distinta de la resurrección a la del rapto. ¿Okay? Alguien podría decir, Horacio, ¿entonces significa que hay dos resurrecciones? Y la respuesta es no, hay una, pero en dos fases distintas. Una fase de la resurrección ocurre en el rapto y la segunda fase en la segunda venida. Pero suceden en eventos distintos, no pueden ser la misma resurrección. Son dos fases distintas de esa resurrección de los creyentes. Leamos lo que nos dice Juan en Apocalipsis 19. Dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, la segunda venida. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta, que hacía señales en su presencia. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y vi las almas de los que estaban o de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Noten la diferencia abismal. Una, Jesús está en las nubes, la iglesia es resucitada y se encuentra con Él ahí. En cambio, en la segunda venida, ¿qué tiene que pasar primero? Primero, Jesús destruye las naciones. Segundo, arroja al falso profeta y al anticristo al infierno. Tercero, ata a Satanás por 1000 años. Y luego es que los que han creído en Él vuelven a la vida y reinan con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ocurre en eventos y en tiempos distintos. Uno es en las nubes, el otro es descendiendo y todavía ocurriendo varias cosas antes. Entonces no pueden ser el mismo evento. Así que concluyo de que el rapto y la segunda venida no son el mismo evento. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es el rapto. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a transcurrir entre uno y otro? Yo personalmente acá concluyo de que el rapto y la segunda venida no son el mismo evento, se están separados. Pero ¿cuánto es el lapso entre uno y otro? Hay aquellos que dicen 7 años, hay aquellos que dicen menos. Yo personalmente digo que el lapso mínimo es de 7 años. ¿Ok? Puede suceder que el rapto suceda y luego se firme el pacto para entrar en la semana 70 de Daniel. Pero también podría ser que el rapto ocurre hoy y la semana 70 de Daniel empieza de acá a 1 año, de acá a 2 años. Como les digo, no hay nada que tenga que pasar para que el rapto suceda hoy. Podría suceder en el tiempo de Pablo, puede suceder hoy para nosotros. Son eventos distintos y lo mínimo que los separan, desde mi perspectiva, son 7 años, que es la semana 70 de Daniel. Veamos una última distinción y con eso concluimos. Son dos distinciones más. ¿Ok? Una distinción más. Solo los creyentes en Cristo están involucrados. En el rapto se habla de los creyentes. Se enfoca en los muertos en Cristo, se enfoca en los que están vivos y han creído en el Señor y van a ser transformados. Eso lo vemos también en Juan capítulo 14, que Jesús dice, les voy a preparar a ustedes, mis discípulos, un lugar para que estén conmigo en el cielo, no en la tierra. En cambio, en la segunda venida, ¿qué nos dice? Que todo ojo lo verá. Hay una distinción grande ahí. En uno, solamente es para la iglesia y para los que han muerto en Cristo.
Y en la segunda venida es que todo el mundo lo va a ver. Por eso Apocalipsis 1:7 nos dice: el que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que los traspasaron. ¿Quiénes son los que lo traspasaron? El pueblo de Israel. El enfoque está en la nación de Israel nuevamente. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. También ustedes pueden ver eso en Apocalipsis 19, del 11 al 21. Así que hay una gran distinción entre el rapto, que es solamente enfocado en la iglesia, y la segunda venida, que es que todo ojo lo va a ver. En el rapto no todo ojo lo va a ver. Por eso algunos despectivamente llaman al rapto el rapto secreto. Pero obviamente las personas van a ver que ya no estamos. O sea, no va a ser secreto en ese sentido. Que vayan a ver a Jesús en las nubes y que nosotros nos vamos de una manera sobrenatural y que empezamos a flotar, no creo que suceda así. Pero sí van a ver que hemos desaparecido. No va a ser secreto en ese sentido. Pero no está enfocado en ellos. Está enfocado en nosotros que hemos creído en Cristo. En cambio, en la segunda venida todo ojo lo va a ver. Y acá también viene una pregunta: ¿cómo es posible que todo ojo lo vea? Y eso es un misterio. Yo pienso que va a ser algo milagroso, como una especie de visión quizás, no lo sé. Pero todo ojo lo va a ver. Eso lo promete la Escritura. Y ahora sí, llegamos a las últimas distinciones. No tengo versículos, solamente enfatizar esto, que el enfoque en el arrebatamiento es de los creyentes en Cristo, y en la segunda venida no hay ningún enfoque en el arrebatamiento. Voy a usar otras palabras, porque creo que no se me entiende con lo que he dicho. En el rapto, el enfoque mismo está en el arrebatamiento mismo. Somos transformados y somos llevados. Pero si tú lees cualquier pasaje de la segunda venida, no hay ninguna descripción de un arrebatamiento. Sobre todo en el pasaje principal de la segunda venida, Apocalipsis 19. Lee Apocalipsis 19 y no vas a ver por ningún lado algún indicio de que cuando Jesús está descendiendo, la iglesia es raptada. Todo lo contrario, lo que vas a ver es a la iglesia descendiendo con Jesús. Son eventos distintos. En uno nos vamos con Él y en el otro venimos con Él. Y por último, ya no sé cuántas veces he dicho por último. Se nota que no he calculado bien las distinciones. Así que esto tampoco es por último. Dice, no hay mención de algún cambio topográfico. ¿Okay? En el rapto no vemos que cambie nada en la tierra. En cambio, en la segunda venida, como ya hemos visto en Zacarías 14, va a haber un partimiento del Monte de los Olivos. Como vemos en Zacarías 14, les animo a leerlo, van a haber cambios topográficos de valles, de ríos, del clima en general, que eso no se ve en el rapto. Y uno de los detalles que algunos discrepan conmigo dentro de los que creen en el rapto pretribulacional es el siguiente. Con esto sí termino. Una de las decisiones bien claras para mí de que el rapto y la segunda venida no son el mismo evento es que cuando se habla del rapto se habla de un momento en el que la gente está viviendo su vida tranquilamente. Está como si nada, como en los días de Noé. La gente compraba, vendía, se daba en casamiento y llegó el diluvio y se llevó a todos. En cambio, cuando vemos la descripción de la segunda venida, vemos que la gente no está viviendo su vida común y corriente. ¿Cómo pueden vivir su vida común y corriente si tú lees lo que pasa en Apocalipsis? No puedes vivir comúnmente. No te puedes casar y dar y casamiento, comprar, vender. No puedes hacer nada de eso. El mundo está destruyéndose. Está a pedazos. Pero vemos que el rapto sí sucede así. La gente está normal. No se esperan que va a venir. En cambio, la segunda venida la gente está con una expectativa de las cosas tan grandes y terribles que están pasando. Y Lucas 21 nos muestra eso. Miren lo que dice. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra. Angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Miren esto. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. La gente está con un terror, con una expectación, con una expectativa de las cosas que están pasando y que están viniendo sobre el mundo entero. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Perspectivas completamente diferentes de la venida de Jesús. En la primera fase, en el rapto, la gente está como si nada. No está esperando que pase algo. En cambio, en la segunda venida como tal, la gente está con temor, está con expectativa de todo lo que está pasando en el mundo. El mundo se está cayendo a pedazos. Son dos enfoques completamente diferentes entre los habitantes de la tierra cuando estos eventos suceden. Así que concluyendo, aunque hay similitudes entre el rapto y la segunda venida, como lo dicen los postribulacionistas, las mismas palabras se usan
Parusía, Epifanía, Apocalipsis, las abundantes diferencias nos muestran que estos dos eventos sucederán en tiempos distintos. Esta es mi conclusión. Al ver todas estas diferencias, solamente puedo concluir de que no son el mismo evento y que van a pasar en tiempos distintos. Y como les dije, yo considero que lo mínimo de tiempo que puede separar a uno y otro son 7 años. La semana 70 de Daniel, pero puede ser un poco de tiempo más. Así que esa es la conclusión a la que llego. No sé a qué conclusión llegan ustedes. No sé si estos argumentos o estas diferencias también los llevan a la misma conclusión o no. Así que voy a leerlos en los comentarios a ver qué opinan al respecto. Espero que haya sido clara la clase. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor háganmela saber y ahorita las vamos a tratar de resolver. Gracias por su atención. Ok, Gaby Lucero pregunta, ¿y cómo se van a arrepentir si ya la iglesia no va a estar? Excelente pregunta. La respuesta es la siguiente. Van a haber testigos del Señor cuando la iglesia no está. Y uno de los argumentos que capaz voy a presentar en las siguientes clases para mi postura es que la iglesia no es necesaria en el tiempo de la tribulación. Porque como dice David, pero si la iglesia no va a estar, ¿cómo la gente va a conocer al Señor? La respuesta es la siguiente. En el libro de Apocalipsis vamos a ver varios testigos. Primero, los 144,000. ¿Okay? Son judíos de las 12 tribus, sellados, van a ser protegidos durante todo ese tiempo. Ellos van a ser testigos del Señor. Segundos testigos, los 2 testigos, que algunos piensan que es Moisés y Elías o Enoc y Elías. O pueden ser otras personas, hay esta discusión. Pero ellos también van a predicar, van a hacer señales para mostrar que lo que está pasando en el mundo entero es por causa de Dios mismo. Y tercero, se nos dice en el libro de Apocalipsis también que un ángel va a ir por todo el mundo predicando el evangelio del reino y decir a la gente que no se ponga la marca de la bestia y lo que le va a pasar a la gente por ponerse la marca de la bestia. Así que tenemos 3 testigos que van a guiar al mundo al arrepentimiento durante ese tiempo. Pero una de las cosas que nos muestra el libro de Apocalipsis es que muy pocos van a ser los que se van a arrepentir en comparación del mundo entero. No significa que miles de miles no se van a convertir, ojo. Apocalipsis 7 nos muestra que sí, gentiles se van a convertir, van a ser una multitud grande, pero en el porcentaje del mundo entero van a ser pocos. Eunice le responde a Gaby muy bien, con los 144,000. Eunice pregunta, ¿cuál es la señal del Hijo del Hombre? Realmente no se sabe, Eunice, a qué se refiere Jesús con eso. He leído comentarios de discusiones al respecto, pero realmente no tenemos algo claro que nos diga a qué se refiere con la señal del Hijo del Hombre. No se nos dice. Así que donde la Biblia calla, nosotros tenemos que callar. No sé si es simplemente una forma de lenguaje o realmente va a haber como una especie de señal específica en la segunda venida. Lo bacán, lo chévere, es que nosotros vamos a estar ahí con él, así que la vamos a ver en primera plana, lo vamos a ver cerquita. Ok, Jean-Pierre Gallegos llega a una conclusión distinta que la mía. Respeto, y eso lo dije al final de la clase, respeto que él no vea una distinción. Como les he dicho, y lo repito y lo repetiré 1000 veces, Jean-Pierre Gallegos, si él ha puesto su fe en Jesús como su Señor y Salvador, y él considera que estas diferencias para mí no son diferencias, y que él sí ve la segunda venida y el rapto como el mismo evento, él es mi hermano en la fe, yo lo respeto, discrepo con él, pero eso no nos divide en nuestra unidad. Estas discusiones de los últimos tiempos no son dogmáticas. Podemos tener diferencias. Al final no ha pasado todavía. Puede ser que yo esté equivocado. Yo estoy convencido que no lo estoy. Pero podría ser, tengo que ser humilde y aceptarlo. Aún no ha pasado. La nación de Israel estaba confundida y equivocada con respecto a 2 Mesías. Mesías hijo de José y Mesías hijo de David. No entendían que eran 2 venidas del Mesías, del mismo Mesías. Por lo tanto, si Jean-Pierre no considera que hay diferencias, y respeto eso, Jean-Pierre, y gracias por tu sinceridad. Alberto Ceballos nos dice, Juan 14 habla del rapto. Personalmente considero que sí, Alberto. Porque Jesús está dejándole claro a sus discípulos que Él va a venir y los va a llevar con Él para que donde Él esté, los discípulos también estén. Y que Él en este momento está preparando un lugar para nosotros. Por lo tanto, el enfoque de Juan 14 es sacar a la iglesia y llevarla al cielo. En cambio, la segunda venida es Jesús estableciéndose en la tierra, no en el cielo. Por lo tanto, Juan 14, concluyo, es un evento que nos habla del rapto de la iglesia. No son locaciones donde la iglesia va a habitar distintas. Una es en el cielo y la otra es descendiendo con Jesús en la tierra.
Alberto dice, ¿cómo saber que ese pasaje se refiere al rapto? Si te refieres a Juan 14, te lo acabo de responder, ¿no? Te acabo de responder que es por el enfoque o la locación donde va a estar la iglesia. Una es en el cielo y otra es en la tierra. Son locaciones distintas. No tendría sentido para mí, Alberto, que Jesús diga, estoy preparando un lugar para ti, los voy a llamar, pero los voy a llamar para descender a la tierra. O sea, lo que estuve preparando en el cielo, eso se va a quedar ahí, ¿no? En algún momento va a descender, muchachos, pero cuando yo llego, ustedes me reciben en las nubes y bajamos al mismo tiempo juntitos, ¿no? No le encuentro sentido a eso. Personalmente, te soy sincero. Por eso no lo veo como un pasaje de la segunda venida, sino como el rapto. Phantom Fifth, bienvenido. ¿El Dios del Islam es el mismo que mencionan en la Biblia cristiana? La respuesta es no, Phantom. Si tú lees el Corán y lees las Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son dioses completamente distintos. No son el mismo Dios. Es más, el Islam no reconoce que Jesús sea Dios. El cristianismo reconoce que Jesús es Dios de la misma naturaleza que Dios el Padre. Por lo tanto, el Jesús del Islam con el Jesús del Nuevo Testamento no son la misma persona. Son Jesús distintos, no son el mismo. Por lo tanto, el Dios de la Biblia y el Dios del Islam no son el mismo Dios. Alberto me pregunta si mi live quedará grabado para verlo nuevamente. Por supuesto, Alberto, no queda en TikTok. Esto lo voy a subir a mi canal de YouTube en la próxima semana recién, Alberto. Ya tengo las 6 primeras clases subidas. El día de hoy subí la clase número 6. Esta es la clase 7. Así que va a estar en mi canal de YouTube que se llama Horacio Urteaga. Lo puedes encontrar ahí. Pero no te prometo que sea en esta semana que pueda subir esta clase, pero sí la otra de todas maneras. Tony Anthony dice, ¿por qué rapto si los discípulos y el pueblo de Dios y judíos fueron masacrados hasta Jesús y profetas? No entiendo muy bien tu pregunta, Tony. Lo que te podría decir quizás, más o menos tratando de entender un poco tu pregunta, es que el rapto es un evento en el cual Dios saca a su iglesia para juzgar al mundo. Dios ha sido paciente con el mundo entero. Le ha dado un tiempo de gracia. Pero va a llegar un tiempo de ira. Al igual que sucedió en la generación de Noé y llegó el tiempo de la ira de Dios, va a llegar un tiempo nuevamente de ira. Pero antes de que ese tiempo de ira suceda, el Señor va a sacar a su iglesia del medio. Luis Crispín dice, Alá es un impostor y los cristianos ya sabemos quién es Alá. Ok, concuerdo contigo, Luis. Bienvenido. Que dice Jean-Pierre Gallegos, dice, pero el rapto no se contradice con 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 porque dice, seremos llevados juntamente. No entiendo muy bien tu pregunta, Jean-Pierre. Respeto que discrepes conmigo. Personalmente, quizás no lo tengo fresco en la mente. Cuando dice juntamente, se está refiriendo a los muertos y a los vivos. Pablo dice, los que estén muertos en Cristo y los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados para estar con el Señor juntamente. O sea, los muertos y los vivos. Ni los muertos se van a adelantar a los vivos, ni los vivos a los muertos. Porque el enfoque de 1 Tesalonicenses 4, los versículos finales, es que los tesalonicenses tenían como la tristeza de pensar de que los que habían muerto por la persecución no iban a estar en la presencia del Señor cuando el Señor viniera. O sea, el Señor va a venir y como ellos ya murieron, se van a perder el evento. Y Pablo dice, no. Los muertos en Cristo van a resucitar. Y nosotros vamos a ser transformados si el Señor viniera hoy. Y seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre, en las nubes. Esa es la idea de juntamente, los muertos y los vivos. Porque el problema y por el cual Pablo escribe esto es porque los cristianos estaban desanimados pensando que los que ya habían muerto en Cristo sí iban a perder el evento. Cristiano Bíblico me dice, te comento que logré conseguir Eventos del Porvenir. Estupendo libro. Qué bueno que lo conseguiste, Cristiano. Para mí me ha servido de mucho. Yo no te puedo decir, te soy sincero, yo no lo he leído de tapa a tapa todavía. Quiero hacerlo. Pero es un libro que me ha ayudado a buscar muchas referencias sobre temas que he estado estudiando y a entender mejor las cosas, ¿no? O ver una perspectiva distinta a la que quizás yo tenía o tengo, ¿no? Porque como hablaba con Jean-Pierre ve las distinciones que yo he mostrado y él no ve distinciones en ella, ¿no? Espero que Jean-Pierre haya estado todo el live y no es que simplemente haya saltado y diciendo esa afirmación, pero si él ha estado todo el live y ha visto no hay discrepancias, yo personalmente no las veo, yo lo respeto. Yo respeto que él discrepe conmigo, ¿no? Yo no lo veo así, pero seguimos siendo hermanos en la fe.
Alberto Ceballos, muchas gracias, Horacio, por tu tiempo y preparación por compartir ese estudio bíblico. No, gracias a ti, Alberto, por estar en el live. Gracias por tus comentarios, por tus preguntas. Y como te digo, voy a tratar de subir el live en la próxima semana, Dios mediante, y para que tú la puedas repasar, volver a ver y tú sacar tus conclusiones. Porque al final estamos llamados a ser como los ciudadanos de Berea, que examinaban diariamente las Escrituras para saber lo que Pablo decía. Así tenemos que ser nosotros. Yo estoy dando las referencias. Es más, Alberto, si tú quieres, si tú deseas el PowerPoint que he presentado hoy, escríbeme a mi Facebook o a mi Instagram, Horacio Urteaga también, donde tú vas a poder pedirme el PowerPoint y yo te lo voy a dar con mucho gusto, ¿no? Porque este material lo hago para ustedes. Así que el que quiera el material me lo puede pedir y yo con gusto se lo paso por correo o se lo paso directamente por WhatsApp o de la manera que sea más práctico. Así que siéntete libre, Alberto, de poder pedirme el material si tú lo deseas. Pitch, ¿cómo estás? Bienvenida. Primero será el rapto. Perdón, creo que llegué tarde. Sí, un poquito tarde, Pitch. Ya acabamos la clase. Pero sí, personalmente considero, y vuelvo a decirlo, hay hermanos en la fe que no piensan igual que yo, pero yo considero a la luz de la Escritura de que el rapto va a suceder antes de la segunda venida de Jesús por las diferencias que hay, como hemos visto hoy, y por la semana 70 de Daniel, que nos muestra que va a haber un lapso de 7 años antes de la segunda venida. Yo considero que la iglesia no va a estar dentro de esos 7 años. Ok, Beto Morrison dice, yo igual considero lo mismo, que el rapto sucederá antes. Sí, habemos personas, cristianos, hermanos en la fe, que no tenemos las mismas posturas en escatología, pero en lo esencial nos mantenemos unidos, ¿no? Y esto ha ocurrido desde los tiempos antiguos. Los padres de la iglesia también tenían disputas entre la primera venida, cómo se manifestó disculpen, me distraje por mi hijita. Los padres de la iglesia tenían una disputa grande entre el rapto y la segunda venida, entre el milenio, si el milenio era literal, no era literal. Esas disputas las tenían ellos, pero ellos mantenían la unidad. Por ejemplo, Justino Mártir creía en un milenio literal. Eusebio de Cesarea pensaba que el milenio era simbólico, era alegórico. Eusebio de Cesarea no pensaba que el milenio era literal, que no iban a haber 1000 años literales. Justino Mártir sí, pero ellos mantenían la unidad. Ellos eran hermanos y ellos pertenecían a la misma iglesia. En cambio, nosotros hoy en día, lamentablemente, a veces nos peleamos y nos dividimos por cosas así, cuando no debería ser el espíritu cristiano ese. ¿Okay? Así que voy a cerrar el tiempo de preguntas aquí. Voy a dejarlo libre para lo que quiera preguntar y seguir preguntando, pero voy a terminar la grabación en este momento.